Vamos al Evangelio de Lucas, de San Lucas capítulo 24, los versículos del 36 al 49. Vamos a leer. Mientras ellos relataban esas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: cansados y asustados, pensaron que veían un espíritu. Y él les dijo: ¿por qué estáis turbados y por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Palpadme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y cuando dijo esto, le mostró las manos y los pies. Como ellos todavía no lo creían a causa de la alegría y que estaban asombrados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces ellos le presentaron parte de un pescado asado. Y él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo: esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, y los profetas y los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras, y les dijo: así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas, y he aquí yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre. Pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos con poder de lo alto. Con poder de lo alto. Si nosotros vemos diariamente todo lo que ocurre alrededor de nosotros y cómo está nuestro país, aún en nuestras iglesias, no podemos negar que vivimos hoy bajo un ambiente hostil y un ambiente que muchos podrían decir que es difícil vivir. Es difícil estar en la universidad, en el hogar y poder predicar el evangelio o dar testimonio del evangelio. Naturalmente podríamos decir, jóvenes, que sí, es difícil. Cada uno de nosotros, o cada uno de los que estamos acá, libramos batallas diferentes en nuestra mente, en nuestra carne, en nuestro pecado. Y de algo que yo puedo estar seguro es que al salir probablemente de este lugar, vamos a encontrarnos una vez más con ese ambiente y con el deseo de pecar en nuestra carne, o que nos lleven otros a eso mismo, al pecado. El problema es que muchos pecamos también porque decidimos hacerlo. No es tanto el ambiente en que vivimos, es porque nos gusta practicar algunos pecados, o simplemente ya lo dejamos en aquello que decimos: es que mi carne es así, ya no puedo más, hay que Dios obre, hay que sea su gracia. Otros o algunos creen de que tenemos un permiso para pecar, que creemos de que algunas cosas, por muy pequeñas, que a nuestra vista, digamos, es un pequeño pecado, o no tiene tanta trascendencia en mi vida, o con los demás puedo hacerlo. Y estás en eso y te eres consciente, y eres consciente de eso, y practicas y dices, y bueno, lamentablemente vives en esos pecados o en ese pecado. Y eso es lo que significa en muchos abusar de la gracia. Abusamos de esa gracia y se nos olvida o se nos va, no tenemos esa conciencia que hemos sido redimidos, que somos redimidos bajo esa sangre preciosa de nuestro Señor. Y se nos olvida también que estamos siempre ante la presencia de Dios. No somos o preferimos en nosotros, en nuestra mente, pensar que no está Dios ahí, o lo damos por sentado. Cuando hacemos lo malo, cuando pecamos, quiero que sepas que ahí está Dios. Está su presencia siempre. Así como cuando haces lo bueno, haces su voluntad y estás haciendo su voluntad, tú dices: Dios, en ese momento tienes una conciencia y dices: Dios, qué bueno, aquí estás conmigo, estoy haciendo tu voluntad, gracias por fortalecerme, gracias por llevarme a esto. Pero cuando estamos por el otro lado, se nos olvida, porque estamos tan centrados y tan nuestra carne disfrutando ese pecado, que nos olvidamos que estamos ante un Dios omnipresente.
Por eso es de que muchos ni sabemos el concepto, no estoy hablando del concepto teológico de qué es la presencia de Dios. Estoy hablando de ese concepto que puedas tener tú como cristiano, de esa presencia de Dios en tu vida. La presencia de Dios no es que se te ponga o se te enchine la piel porque escuchaste una alabanza a tus pies. Y comienzas tú a llorar. Qué presencia la que siento. No la siento en el cuarto y en mi casa, pero aquí sí. Y comienzan los pelitos de tu cuello a levantarse y tú decís, ahí está, esa es la presencia de Dios. Ya lo he dicho en algunas otras ocasiones de un amigo que me decía que si yo no lloraba en alabanza, eso no era quebrantamiento, eso no era alabar, eso no era adorar y mucho menos estar en la presencia de Dios. Todo esto son falsos conceptos acerca de la presencia de Dios. Va más allá. Entonces, resulta esa palabra que hoy estamos escuchando en esta iglesia entre mayo, junio, julio y agosto, Coram Deo, el concepto y el Congreso Juventud Coram Deo. ¿Qué es Coram Deo? Esta frase literalmente se refiere a algo que se lleva a cabo en la presencia de o ante la presencia de Dios. Vivir una vida o vivir mi vida Coram Deo es estar consciente que vivo toda la vida, todos los días, cada segundo, cada milésima de segundo en la presencia de Dios, bajo su autoridad, para su gloria. Si tuviésemos esa conciencia, es como que tú te sabes de que se cayó $100 a tu papá y tu mamá está enfrente y sabes de que no lo podés levantar porque ¿quién está ahí? Tu mamá. Y no lo haces porque hay alguien, pero media vez se va. Si no eres íntegro, te los robas. Pero va más allá de ese concepto natural que acabo de decirte. Porque se supone que todos nosotros como cristianos, tú debes de saber que cada segundo estamos ante esa presencia de Dios. Vivimos bajo esa presencia del Señor, bajo esa autoridad. Y cuando digo bajo esa autoridad, no es una palabra común y corriente o simple, es bajo la autoridad de su palabra, bajo su voluntad, para que Él sea glorificado en tu vida y en mi vida. Vivir en la presencia de Dios es entender que todo lo que tú haces, lo que tú piensas, lo que estamos haciendo, donde lo estamos haciendo, estamos actuando bajo esa mirada misericordiosa de ese Dios omnipresente. No existe, jóvenes, lugar. No hay un lugar donde Él no haya mirado. Todo cristiano, todo aquel que es redimido, que ha sido justificado, es llamado, quiera o no, a vivir Coram Deo, en la presencia del Señor. Pero no todo cristiano está consciente de vivir así, o de querer vivir así. Estar al tanto de la presencia de Dios es estar también consciente de su soberanía, de sus atributos, que Dios en mi vida es soberano, que es santo, que es mi Dios proveedor, que es mi Dios único, que es mi Dios grande, mi Dios hermoso, que es ese Dios misericordioso. Y una de las características de la iglesia es reconocer que si Dios es Dios, entonces tú y yo debemos de reconocer de que Él es soberano en tu vida y en mi vida. Entonces, jóvenes, vivir una vida, vivir Coram Deo, es vivir una vida, no solamente saber de que Él está ahí, sino que reconocer que Él está ahí, su presencia siempre estará. Entonces yo voy a vivir una vida de integridad, una vida íntegra. Es una vida en plenitud, es vivir en gozo, es saber que cualquiera que sea la decisión, la soberanía de Dios
para mi vida, sobre mi vida, ante mi vida. Yo voy a vivir en satisfacción por Él, para Él, agradecido por Él, por su obra en la cruz, porque ha obrado y sigue preservando mi vida. Y eso me lleva a que yo viva una vida satisfecho solo en Cristo. Así como lo dice el Salmo, capítulo 16, versículo 11. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia, ¿dónde? En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra, deleites para siempre. Qué hermoso este salmo. Este poema que está hablando aquí el rey David. Dice que en él hay gozo. En tu diestra que hay deleites, no temporales, sino que deleites eternos, deleites para siempre. Vivir corandeo es vivir toda mi vida en la presencia de ese Señor. Es entender que todo lo que estamos haciendo y donde lo estás haciendo, estamos actuando bajo esa mirada de Dios, de ese Dios omnipresente. Por eso es que no existe un lugar donde podamos escapar. Todos estamos bajo esa mirada santa. Para el redimido, estas verdades son las bases profundas y un consuelo en el dolor, en la crisis. Para aquel que ha sido justificado, esta verdad de su presencia es base para tu vida y para la mía. Es un consuelo saber que ahí está Dios en el peor momento de tu vida, en tu dolor, en cualquier cosa que hayas pasado. Sabes que ahí ha estado Dios, pero no hizo nada, pastor, no hizo nada en mi vida. Es que no es para eso. Va mucho más allá de comprender que porque en ese instante Él no actuó, no hizo nada. Vivir estas verdades bajo cualquier circunstancia nos produce seguridad y esperanza en todas las experiencias de nuestra vida. ¿Cuántas veces nos hemos sentido solos? En las traiciones de los amigos, en las traiciones de una pareja, en la soledad. Eso nos da esperanza, saber que ahí Dios está contigo. Para si te dejaron plantado. A mí me dejaron plantado hace años. Yo estaba a punto, a una semana y media, 2 semanas de casarme. Y me dice la susodicha, no te amo. Aquí está el anillo, aquí está el vestido, tómalo, vete. Me sentí destrozado. Le reclamaba y le gritaba a Dios que por qué. Diez, 12 años después sé el por qué. Pero en ese momento, si yo hubiese sabido todo esto, de que estamos en esa presencia de Dios, yo no hubiese vivido en una soledad, pero en una depresión espiritual y en un desánimo. Pero tú conoces como hijo de Él, que estás bajo esa mirada, en medio de ese dolor, en medio de cualquier circunstancia de tu vida. Ahí está Dios, está la presencia de Dios, no para burlarse de tu dolor, sino que para que tú conozcas que Él es Dios sobre tu vida y su soberanía va a estar siempre sobre tus decisiones y las decisiones de este mundo. Entonces, para los hijos de Dios, la práctica de esa presencia de Dios no consiste, fíjate bien, en proyectar un objeto imaginario, como que fuera una cámara dentro de tu propia mente, para después tratar de proyectar su presencia. Más bien consiste en reconocer la presencia real de aquel de quien toda la teología sana declara que ya está presente. Una persona real, no imaginaria, que existe sin relación alguna si sus criaturas creen o no creen. Esta es la presencia, la práctica de la presencia de Dios. No es algo que tú te imaginas. Él ya es real. Dios es infinito. Esto significa que Él no conoce límites. Y si no conoce límites, entonces su presencia tampoco las conoce.
Él es omnipresente y como infinito que es, rodea la creación, que sí es finita, y Él mismo la contiene. El reformador Juan Calvino tenía un lema y decía, coram Deo, en la presencia de Dios. El creyente por medio de la fe vive en armonía con su Dios. Y Calvino decía, la mayor felicidad del hombre es la de estar unido a su Dios. Qué hermoso. Es la mayor felicidad tuya y mía en esta juventud que está siendo atacada, bombardeada con otras cosas para que te diga que Dios no es suficiente, Dios no es real, que tú necesitas de este mundo para sentirte, para vivir satisfecho. Y si no cumple los estándares mundanos, tu vida es un fracaso, tu vida no sirve. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué sucedió después de la resurrección? El capítulo 24 viene hablando acerca de la resurrección del Señor. Y vamos a leer de los capítulos del 2 al 7. Léemelo, Nacho. Y encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro, y cuando entraron no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, de pronto se pusieron junto a ellas dos varones de vestiduras resplandecientes, y estando ellas aterrorizadas e inclinando sus rostros a tierra, ellos le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos cómo os habló cuando estaba aún en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado y al tercer día resucitar. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Este acontecimiento es el que ha sido atacado por siglos de los siglos. Y que para nosotros es la verdad, una verdad absoluta. Después de los versículos del 13 al 35, vemos cómo Dios se les aparece a los jóvenes de Emaús. Luego de eso vienen los versículos 36 al 49. Y ellos, los discípulos, se les había olvidado las palabras de Jesús, que Él iba a resucitar. Ya leímos todo el texto. Se les olvida una promesa a los discípulos. Se les olvida tantas enseñanzas y principios que Jesús les había dicho, que era necesario, pero que al tercer día iba a resucitar, que iba a ser entregado en manos de pecadores, pero que al tercer día iba a volver a la vida. Jóvenes, Dios trasciende todas las limitaciones del espacio, de tu mente, de la mía. Nuestra mente tiene un límite, que si no es el conocimiento de Dios, si no es conocer a Dios, nuestra mente tendría un tope final. Pero cuando conocemos a ese Dios, nuestra mente llega más allá de lo que tú imaginas, porque conoces o estamos conociendo a aquel que solamente trasciende los límites, que es Dios mismo. Es ahí donde vamos junto con Él, conociendo, sabiendo quién es. Dios está presente en todas las partes de esta tierra. Los versículos 36 y 37 dicen, mientras ellos relataban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Y el versículo 37 dice algo, pero ellos se aterrorizaron, pero ellos se asustaron. ¿Por qué? Porque ellos veían, ¿a qué? Pensaron que veían un ¿qué? Un espíritu. Estaban como aquella vez en la barca que venía caminando y que decían que era un ¿qué? Fantasma. Ellos hablaban de que Jesús había resucitado y había partido el pan con ellos. Venían hablando de esas maravillas. Se juntaron estos hombres, estos dos, venían hablando de eso y después se juntaron con los 11 discípulos cuando volvieron a Jerusalén. Y es ahí que se les aparece el Señor. ¡Wow! Se les apareció el Señor. ¿Qué significa? Que el Señor no lo limita el espacio, el tiempo. Así como se apareció a estos jóvenes de Emaús y a los 11 después, así está hoy acá. Estuvo ayer allá,
y estará siempre donde Él quiere. No limita el espacio. Inmediatamente que estuvo con estos jóvenes, se aparece después a los otros. Y después a muchos más, dice la Biblia. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 27 dice: Pero, ¿morará verdaderamente Dios sobre la tierra? He aquí, los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Los cielos de los cielos no te pueden contener, mucho más esta casa que yo he edificado. Salmo 139, de los versículos del 7 al 12. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Yo quiero que leamos bien este versículo. Mira, jóvenes, escuchen lo que van a leer. Este salmo está hablando de ese Dios omnipresente, Coram Deo. Y el salmista comienza con una pregunta diciendo: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde? Si subo a los cielos, he aquí, ahí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, ahí estás tú. Si tomo las alas del alba y habito en lo más remoto del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Versículo 11. Si digo, ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz en torno mío será noche. Ni aún las tinieblas son oscuras para ti y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti. ¿A dónde iré? Por más que quieras huir de Él, por más que quieras cubrirte de Él y querer pecar al otro lado, por más que te hagas el desentendido, no podrás hacerlo. Por mucho práctica que te esté revolcando en el pecado, ahí está el Señor viendo tu vida. Coram Deo. Amós, capítulo 9, versículos 2 y 3. Aunque caben hasta el Seol, de ahí los tomará mi mano, y aunque suban al cielo, de ahí los haré bajar. Aunque se escondan en la cumbre del Carmelo, ahí los buscaré y los tomaré. Aunque se oculten mis ojos en el fondo del mar, ahí ordenaré a la serpiente que los muerda. Aunque se oculten de mis ojos en el fondo del mar, allí ordenaré a la serpiente que los muerda. Todos estos versículos se los he leído y los he puesto para que veamos lo que había pasado con estos jóvenes, que el tiempo no lo imitaba a Jesús, a este mismo Dios que dice que lo ve todo, que te ve a ti, que nos ve a toda su creación. Los versículos 38 al 39 podemos ver a un Dios que conoce todo y también no solo lo conoce, sino que lo observa. Veamos 38 y 39. Y él les dijo: ¿por qué estáis turbados y por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Palpadme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. No solo miraba en sus discípulos un corazón de duda, sino que miraba mucho temor en ellos. Y él debe demostrar las evidencias de sus heridas sufridas para que pudieran creer también. Mira, ¿por qué están turbados? ¿Por qué surgen dudas en tu corazón? Mira mis manos y mis pies. Soy el mismo. Tóquenme y vean. Porque un espíritu no tiene, dice, carne ni huesos, como veis que yo tengo. Él conoce todo lo que estaba pasando en ellos y sus dudas. Ve y conoce todo. Cuando estamos ante esa presencia, estamos desnudos delante de Él. No puedes engañarlo. No puedes fingir. ¿Sabes? Bien puedes engañar a tu mamá, a tu papá, a tu jefe, a los que están a tu alrededor, al pastor, a tu discipulador, a tus líderes. Es más, puedes engañarte a ti mismo, muy bien. Pero a Él es imposible hacerlo.
Proverbios capítulo 15, versículo 3. En todo lugar están los ojos del Señor, observando a los malos y a los buenos. En todo lugar están los ojos del Señor, observando a todos los que hacen lo bueno como los que hacen lo malo. Así que Dios se muestra, Jesús se mostró con evidencias sobrenaturales, palpables, pero siempre lo hizo bajo esa palabra. Veamos los versículos 40 al 45. Y cuando dijo esto, le mostró las manos y los pies. Como ellos todavía no lo creían a causa de la alegría y que estaban asombrados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces ellos le presentaron parte de un pescado asado, y él lo tomó y comió delante de ellos, y les dijo: esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras, y les dijo: así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día. Ok, Dios Jesucristo, en este caso, se mostró con esas evidencias sobrenaturales. Lo hizo. Pero también les cita las Escrituras. También les dice que a través de las Escrituras todo esto iba a suceder. Igual hoy para ti y para mí. No necesitamos ver a Jesús aquí que se aparezca, sino que ya la Biblia nos habla de Él, nos dice de Él, nos habla de su deidad, que Él es Dios mismo, nos habla de su vida, nos habla acerca de cómo derrotó el pecado, cómo nos justifica, cómo resucitó, cómo ahora su iglesia está acá. Eso es lo que nos dice la Escritura. Pero en esa época, en ese momento, con esos discípulos, Jesús en ese instante, para que creyeran, les muestra esas heridas que sufrió por los clavos, para mostrar que Él era en realidad lo que hablaban las Escrituras. Es por eso que les abre la mente para que las entendieran, las comprendieran. Versículo 46, y les dijo: así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara entre los muertos al tercer día. El Evangelio. Por eso, no necesita que aparezca hoy el Señor. Es que dice el Señor, a mí el Señor me dijo, es que ya dice el Señor, allá apareció, dicen que ahí está. ¿Cuántos falsos profetas, maestros, dicen esto? Hoy no necesitamos ver una imagen que salga sangre para decir: ah, ahí está el Señor. O como un documental que vi hace meses, de que se apareció en un tronco la imagen de Jesús y estaban todos adorando, diciendo: es que se parece, esa es la imagen de Jesús. O en una tortilla hubo uno. Lo tenía, en serio, lo tenían en una caja de cristal, y una gran tortilla, sí, tenía una, que ahí nadie sabe si esa era realmente la imagen de Jesús. No le interesaba a Dios dejar una evidencia de su físico. ¿Cómo fue? Si con la imaginación que se ponen a decir que quizás fuese así, tenés a millones de gente arrodillándose ante una tortilla, ante un tronco. La mayor evidencia que tenemos de su presencia real y única nos los dice la Escritura, su palabra. Todos sabemos de qué trata la Biblia, de quién habla y para dónde nos apunta. ¿A quién? A Cristo. Él está presente ahora porque Él es la palabra encarnada. Y en esa palabra encarnada, ella nos declara que Él resucitó. Él vive, es Dios único, verdadero. Es por eso que estamos hoy, tú y yo, corandeo, cada vez que leemos, abrimos las Escrituras, meditamos en las Escrituras, amamos las Escrituras, predicamos de las Escrituras. Porque la presencia de Dios no es algo místico, no es algo que tú te imaginas y te proyectas y dices: ahí está.
No es algo de sensaciones, como comencé diciéndote. No es para que se te chine el cuerpo. No es para que tú agarres la Biblia, la tires y digas el primer versículo que toque mi dedo, ahí en ese voy a meditar. O ahí, en donde ponga el dedo, ahí donde Dios me habló. ¿Por qué? Porque la Biblia no es un oráculo. Y sabemos que es el testimonio santo de Jesús. Entonces cada vez que tú te enfrentas, abre las Escrituras, también estás corandeo. Y dijo Dios, y Dios está, y vino Dios, y habló Dios, y comienza la Escritura. Corandeo. Es por eso la importancia que tú prediques el Evangelio. Es por eso la importancia que proclames el Evangelio, que aconsejes el Evangelio, que enseñes el Evangelio, para que todos aquellos salgan de la mentira mística de la presencia de Dios. Los versículos 47 y 48 dicen: y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Resucita, se presenta con evidencias, pero ¿para qué? Para que todo se predique el arrepentimiento, el evangelio del arrepentimiento a todas las naciones, el perdón de pecados. Jóvenes, en tu casa, en todas partes, necesitan a Jesucristo, necesitan a Dios. Ese estado de muerte deben de pasar al estado de que Jesús les debe dar vida. Y solamente es a través del Evangelio. Yo estaba viendo ahora un documental acerca de la agenda del LGTB. Qué tremendo. Cómo blasfeman contra el Señor. Cómo hablan contra Él. Y la gente está siendo arrastrada. Los jóvenes. Porque se presenta esa perversión, ese pecado. Se les presenta como un deleite. Esa gente necesita a Dios. Lo que no saben, si no les explica, es que hasta ellos están corandeo ante la presencia de Él. Las personas necesitan de Jesús. El mundo, tu familia, tus amigos, tus compañeros de trabajo, no te calles. Necesitan urgentemente saber reconocer, no solamente como una frase o como una ideología para algunos o un argumento. Vivir en la presencia de Dios, reconocer y saber que están corandeo ante la paz de Dios, ante su presencia, bajo su autoridad para la gloria de ellos, para la gloria de Dios, perdón. Pero solamente es cuando predicamos su nombre para el arrepentimiento que ellos llegan al arrepentimiento. Y saber que han estado pecando delante de ese Dios, pero que saber también que hoy pueden arrepentirse delante de ese mismo Dios. Nadie puede escapar de su mirada. La presencia de Dios está en su pueblo, en su iglesia. Dios prometió que Jesús no solamente iba a regresar, sino que enviaría un consolador, a su Espíritu Santo. Jesús lo iba a dar. En el versículo 49 dice: aquí yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos el poder de lo alto. No os dejaré huérfanos, porque soy su Padre. En Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 18 dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Fue una promesa de nuestro Señor y se cumple cuando en primera de Juan, capítulo 3, versículo 24 dice: el que guarda sus mandamientos permanece en Él y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en vosotros por el Espíritu que nos ha dado. Siempre estamos corandeo
ante su presencia. Dios desde el principio, cuando nació, nos prometió que estaría con nosotros. Mateo capítulo 1 versículo 23 dice: he aquí, la virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Entonces, jóvenes, para ir terminando, ¿cómo estás viviendo tu vida? ¿Cómo es tu vida? Quizás anheles ser un ministro, un pastor, o tal vez no. Eres un buen estudiante, muy bueno en la universidad. Quizás eres un hijo ejemplar. O tocas en la banda y eres muy bueno cantando. Eres muy bueno discipulando, predicando. Pero, ¿cómo es tu vida? Realmente, ¿cómo estás viviendo tu vida? ¿Con indiferencia a Dios mismo, creyendo que tú eres evangélico, cristiano, protestante o como quieras llamarte? Pero vives otra vida. Solo cumples el venir a un culto, solo cumples venir a un servicio de redimidos de jóvenes, pero tu vida es indiferente. No te causa impacto el evangelio. Si el evangelio dejó ser para ti, que te maravillaba antes, hoy es como todos los días comer pollo campero. No importa, una hamburguesa, ya da igual, ya hasta te aburre que te hablen del evangelio. Pero vienes y te sientas en los cultos y sirves. Pero es indiferente. ¿Y cómo puede ser así? ¿Cómo sabe eso, pastor? Mira tu vida, tus decisiones, en tu trabajo, en tus estudios. ¿Qué es lo que le das más prioridad? ¿Qué es lo que para ti significa? ¿Qué es lo que te maravilla? Ya, Coramdeo no es como cuando comenzaste a conocer. Vives tu vida como viene el viento y se va. O cuando ves tu imagen en la cara, tú ves, en un espejo la imagen de tu cara, y al momento que te das la vuelta olvidas cómo era tu rostro. Una vida pecando día a día. Dices tú, me arrepiento y oro, no es muy malo. Otros son muy buenos ocultando el verdadero rostro. ¿Y por qué ser así? ¿Por qué soy así? ¿Por qué cambió tanto mi vida? Es porque amas ser así. Te encanta ser así. Amas ese pecado. ¿Todavía no te has dado cuenta que estás ante la faz de Dios todos los días, cada segundo de tu vida? ¿No te has dado cuenta que estás Coramdeo siempre? Es vivir para la gloria de Él. ¿Vives para la gloria de Él? Coramdeo es temer ante su presencia. ¿Temes ante Él? ¿Tememos? ¿Cuántas cuentas tienes ocultas en las redes sociales? Tienes la cristiana, la mundana y la más o menos, con diferentes nombres. En una donde te destapas y eres todo lo corrupto, lo depravado. En otra es la que le das a todos. La que todos pueden ver tranquilamente. La cristiana. Y la otra, la que tu mamá dice, es joven, tiene sus cositas, se divierte. Pero te has olvidado que estás ante la faz de Dios. Que estás, Coramdeo. Por eso que estar en la presencia de Dios debe causar en ti vivir para la gloria de Él, temer ante esa presencia de Él. Pastor, de verdad que qué complicado vivir entonces ante la presencia de Dios. No, es un privilegio.
Es que si tú dices que es complicado, que es difícil, entonces no has encontrado el sentido de tu cristianismo. Es un privilegio. Es un privilegio que solo nosotros tenemos. Vivir ante la paz, ante la presencia de Dios, ante la cruz. Pero no lo conocemos. Es por eso que tú dices que difícil es hacer la voluntad de Dios, porque no lo conoces. Porque no quieres conocerlo, quieres vivir para ti. Para que tú puedas aborrecer esa doble vida o esa vida oculta que llevas, tú debes de primero conocerle a Él. Conocer a Dios, quién es Dios. Entonces va a venir temor en tu vida. Y sin temor no va a haber arrepentimiento. Y sin temor no hay un conocimiento de Él. No puedes tú temerle a Dios si no le conoces. ¿Y cómo le conocemos? A través de la Escritura. No puedes asombrarte de Dios porque no le conoces. Pero si conoces esos pecados, por eso es que te asombran, te seducen, los amas. No puedes ser y vivir una vida agradecida con el Señor porque no le conoces, no sabes lo que hizo en la cruz. Solo tienes el conocimiento vago que murió en la cruz por tus pecados, pero hasta ahí no te asombra. No puedes venir a adorar al Señor, cuando decimos adorar, ante aquí o cantar, porque no le conoces, que Él es digno de tu alabanza, de tu adoración, de vivir una vida en adoración, porque no le conoces. Porque no amas las Escrituras, no te gusta leer, estudiarla, meditarla. Y obviamente si no le obedeces y no haces su voluntad es porque no le conoces. Y solamente es cuando abres las Escrituras, una vez te lo repito, una vez más, y ahí encuentras su voluntad, su palabra, su voz, gritándote, diciéndote: yo soy tu Dios único y verdadero. Corandeo, estás corandeo. Entonces, jóvenes, Salmo 33:8 dice: tema al Señor toda la tierra, tiemblen en su presencia todos los habitantes del mundo. Todos los habitantes del mundo significa donde quiera que estés, quienes sean. Hagas lo que hagas, hables en lo más secreto, te encierres en lo más profundo o vayas a lo más profundo del mar o de la profundidad de una cueva, lo que tú quieras, ahí estás, corandeo. Siempre estás ante la faz de Dios, ante su presencia. Hay un problema que yo veo, que muchas veces vivir en esa integridad lo hacemos con otro objetivo. Vivir en esa pureza y santidad muchas veces tiene un objetivo muy errado, y es que seamos vistos por los demás como justos, como rectos. Y esto es caer en una vida moralista. No puedes caer en eso. Pero buscar, fíjate bien, ser rectos e íntegros como resultado de haber sido nuestros corazones afectados por el Evangelio, es buscar hacer las buenas obras que deben adornar una vida que ha sido salvada y regenerada por la gracia de Dios. Es bien diferente. Buscar vivir en pureza, jóvenes. Una vida apartada para el Señor es también la manera de estar conscientes de que vivimos por Dios, que vivimos para Dios. Es estar conscientes de que todo lo que hacemos lo hacemos porque vivimos ante la presencia de Dios. No recurrimos a buscar en vivir en rectitud e integridad para buscar la aceptación de Dios, sabiendo que Él te observa. Él observa absolutamente todo y ve y conoce las intenciones de nuestros corazones, ya que Él conoce fíjate bien, desde la microscópica e invisible partícula de polvo hasta la última galaxia que jamás el ojo humano o la gran tecnología actual ha logrado llegar. Dios sí lo conoce todo a perfección, de lo más pequeño hasta lo más grande. Porque nada ni nadie puede escapar de vivir corandeo. Todas sus criaturas, toda su creación y sus hijos.
Y sabiendo que no podemos escapar, que no podemos escapar de esto, nos lleva a una sola cosa. ¿Qué nos debería, a qué nos debería llevar? A reconocer nuestros pecados. A reconocer tu pecado, mi pecado. ¿Cómo vas a vivir entonces ahora, el resto de tu vida? ¿Cómo quieres caminar en este mundo corrupto? ¿Cómo vas a decidir vivir los próximos años de tu vida? Para ti, para tus logros. Ok, qué bueno. Te vaya bien. Creo que entonces no has comprendido cómo es la ecuación con el Señor. ¿Has decidido vivir para tus placeres, para ti mismo o para Dios? Yo quiero que recuerdes siempre, estás ante la faz de Él. Estás ante Él, ante aquel que vas a dar cuentas y que daré cuentas. Vive para Él, mientras hoy puedes hacerlo. Vive para Dios, vive para sus propósitos, vive para su evangelio, vive para su gloria. Tú has sido adoptado por Él. Eres un hijo de Él, eres y has sido apartado para Él, para vivir en esa pureza, en esa santidad. Corandeo, jóvenes, nos llama a vivir vidas santas, santificadas. Un cristiano como tú, como yo, cuando estamos conscientes que debe librar una batalla constante contra el pecado, va a trabajar o trabajamos incansablemente para no ser vencido por las tentaciones o diferentes tentaciones que debemos de enfrentar cada día, cada segundo en nuestro diario vivir. ¿Por qué? Porque tu vida, mi vida, bajo esa voluntad, es que tú vivas una voluntad santificada para Él. Y eso es cada vez que lo conocemos. Cuando una mente es gobernada por el Espíritu de Dios, va a pensar, va a actuar de una manera parecida como lo hizo el rey. Si tu mente, fíjate bien, tu corazón está gobernada por Dios, está atrapada por el Señor, te van a presentar el banquete de pecado. Aquí está, mira. Paolo, aquí está, mira, mira qué rico. Y te van a dar así la gran bandeja de cosas placenteras. Pero mira cómo actuó el rey David en el Salmo 139 del 1 al 2. Señor, tú me has examinado y me conoces. Tú sabes cuándo me siento o me levanto. Desde lejos sabes todo lo que pienso. Me vigilas cuando camino y cuando descanso. Estás enterado de todo lo que hago. Wow, sí. Todavía no tengo las palabras en la lengua y tú, Señor, ya sabes lo que estoy por decir. Tu presencia me envuelve por completo. La palma de tu mano reposa sobre mí. Saber esto rebasa mi entendimiento. Es tan sublime que no alcanzo a comprenderlo. ¿Dónde puedo esconderme de tu espíritu? ¿Cómo podría huir de tu presencia? Si subiera yo a los cielos, allí estás tú. Si me tendiera en el sepulcro, también estás ahí. Si levantara el vuelo hacia el sol naciente o si habitara en los confines del mar, aún allí tu mano me sostendría. Tu mano derecha no me soltaría. Si quisiera esconderme en las tinieblas y que se hiciera noche la luz que me rodea, ni las tinieblas me esconderían de ti, pues para ti la noche es como el día, para ti son lo mismo las tinieblas y la luz. El rey David está consciente que el Señor está presente en cada instante de su existencia. De igual manera, jóvenes, nosotros debemos cultivar una mente como la de David, una conciencia como la de David, una mente gobernada por Dios. Una mente que entienda que nuestro buen Dios observa y está presente no solamente en lo que tú estás haciendo, sino que en cada pensamiento tuyo. Cada acción, cada mirada,
sabes lo que voy a hablar. Todavía no tengo las palabras y tú ya las conoces. Tu presencia me envuelve. Desde lo lejos sabes todo lo que pienso, dice. Una mente, jóvenes, que entienda que nuestro buen Dios observa y está presente hasta donde tú más o crees esconderte. Cada pensamiento, cada acción, cada mirada, cada lugar. No podemos ni escaparemos de la presencia de Dios. Pero también aquellos que hemos sido lavados por la sangre de Cristo, no queremos hacerlo. No queremos hacerlo. Porque de eso se trata, corandeo, de vivir intencionalmente ante la presencia de Dios. Entonces, para resumir, vivir corandeo significa que vivimos y estamos ante la presencia de Dios. Y eso nos llama a vivir vidas íntegras y consagradas. Una vida íntegra es aquella vida que busca, fíjate, la individualidad de pensamiento y comportamiento. Es una vida que no claudique en sus ideas y sus hechos. Es una vida marcada para mostrar, fíjate, coherencia y consistencia entre sus dichos y sus hechos, tanto en lo secreto como en el público. Ser lo mismo en tu trabajo, en la universidad, en el colegio, en tu casa, en la iglesia. Esto nos debe llevar a vivir para su gloria. Saber que Él controla todo, no solo de mí, no solo de mi vida, sino todo lo que existe. A vivir en temor, reverencia, amor y servicio para Él. ¿Cómo seguirás viviendo delante de la presencia de Dios? Sol y Deo, gloria. Vamos ahora.